¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. La posesión Snedeker. Entre los casos famosos de posesión espiritual, hay uno que destaca particularmente. Se trata de la historia de los Snedeker, una familia de clase media que al mudarse a una casa en renta en el estado de Connecticut, en el noreste de Estados Unidos, a mediados de 1986, desataron la ira de fuerzas misteriosas que estuvieron cerca de quitarles no solo la tranquilidad, sino la vida misma. Es una historia de fantasmas. Es una historia estremecedora. Los problemas de los Snedeker comenzaron por una lamentable circunstancia. La vida de la familia se había complicado gravemente cuando el hijo mayor, Philip, resultó diagnosticado con un agresivo cáncer. Las sesiones de quimioterapia eran no solo costosas, sino lejanas. Viviendo en Nueva York, Carmen Snedeker tenía que manejar por varias horas para llevar a su hijo hasta el hospital, ubicado en el estado de Connecticut. El camino de vuelta a casa era tan incómodo y doloroso para Philip que madre e hijo hacían varias paradas en el trayecto para que el muchacho vomitara. Harta de ver sufrir a su hijo, Carmen decidió mudar a su familia más cerca del lugar donde Philip recibía sus agresivos tratamientos. Esto sería una grave equivocación. Desesperada por encontrar un hogar lo antes posible, la madre de los Snedeker decidió rentar una casa de muy buen tamaño y magnífico precio en la zona residencial de Southing Home. Aquello era una verdadera mansión y por el costo, una auténtica ganga, con recámaras al por mayor y hasta un sótano de gran tamaño. Sin averiguar más, Carmen Snedeker firmó los papeles con su esposo Allen y la familia se mudó al poco tiempo. La falta de cuidado y curiosidad a la hora de rentar la enigmática casa costaría muy caro a los Snedeker, porque a diferencia de otras residencias cercanas, la mansión en el número 208 de la avenida Meridian no era una casa cualquiera. No pasó mucho tiempo para que la familia Snedeker comenzara a vivir la pesadilla que les robaría 2 largos años de tranquilidad. El descuido a la hora de averiguar la verdadera historia de la casa que acababan de rentar no tardaría en pasarles una onerosa factura emocional. El principio de la dramática serie de episodios violentos ocurrió cuando Carmen Snedeker hizo un descubrimiento aterrador en el sótano de la casa. Ahí, escondido detrás de materiales de construcción y cajas, estaban instrumentos claramente usados para embalsamar cuerpos. La sorpresa fue mayúscula para la familia entera. De golpe, comprendieron que la casa que habían rentado para solucionar la difícil situación por la que atravesaba su hijo mayor, enfermo de cáncer, no era otra cosa más que un antiguo velatorio. Una casa funeraria por la que habían pasado cientos, quizá miles de cuerpos fallecidos. En efecto, tras averiguar los verdaderos detalles detrás de su extraño hogar, los Snedeker encontraron que su casa había sido conocida como la funeraria Hallahan por décadas. El descubrimiento los sacudió, pero la salud de Philip se deterioraba cada vez más. Los costos del tratamiento eran enormes y la familia no aguantaría otra mudanza. Sin recursos ni manera de moverse, los Snedeker estaban atrapados, y la casa y sus habitantes sobrenaturales los harían pasar por un martirio como se han conocido pocos. Tras descubrir que la hermosa casa que habían rentado en Connecticut había sido una funeraria, la familia Snedeker comenzó a vivir una pesadilla. Casi de inmediato, todos fueron acosados por entidades violentas y de una imaginación macabra.
Apenas unos días después de descubrir en el sótano la verdad sobre la casa, Carmen Snedeker vivió una experiencia inexplicable en la cocina. Mientras trapeaba, el agua limpia que había echado al piso comenzó a tomar un tono rojizo que, de acuerdo con el testimonio de la familia, parecía sangre. El líquido despedía un olor insoportable, similar a la putrefacción. En otro momento, los platos que la familia había acomodado para cenar en la mesa de la cocina volaron contra la pared, casi decapitando a uno de los pequeños. Aterrados y sin poder dejar la casa que habían rentado por tener una larga lista de problemas económicos, los Snedeker decidieron poner su destino en manos de la fe. Colgaron crucifijos en cada pared y empezaron a utilizar rosarios como pulseras o collares a la hora de dormir. La presencia religiosa sentó muy mal a los espíritus de la casa de los Snedeker. Los crucifijos no duraban más de un día en su sitio antes de caer estrepitosamente, como si alguien los hubiera aventado desde gran altura. El gesto de los rosarios resultó mucho peor. Ahí, los espíritus de la casa decidieron agredir directamente a un miembro de la familia Snedeker. Tammy, una sobrina, tendría un enfrentamiento directo con un espíritu muy, pero muy enojado. La historia del encuentro de la familia Snedeker y los demonios que habitaban la antigua funeraria, convertida en vivienda en Southern Hall, Connecticut, alcanzó un clímax preocupante una noche en la recámara de Tammy, la joven sobrina de los Snedeker, que por problemas familiares había decidido ir a vivir con sus tíos. Creyente y temerosa, Tammy acostumbraba a dormir con un rosario alrededor del cuello a manera de protección. Una noche, de la nada, y mientras dormía, la joven mujer fue atacada en su propia cama por una serie de manos invisibles que la tomaron violentamente de los brazos y el cuello. En el forcejeo, uno de los espíritus arrancó el rosario a la chica, provocándole rasguños severos. Ese sería el principio de una etapa cruel para los Snedeker. La presencia de los demonios era cada vez más fuerte y sus acciones más osadas. Algunos, incluso, se hicieron perceptibles a la vista. Carmen Snedeker, la madre de la familia, los recuerda como inmensamente poderosos. De acuerdo con la señora Snedeker, el peor era un hombre muy delgado, con pómulos marcados, pelo largo y negro y ojos oscuros. Esta y otras entidades espirituales insistieron, por meses, en molestar a la de por sí ya aterrada familia. Los sucesos en la casa empezaron a afectar la personalidad de los niños. Philip, el mayor y enfermo de cáncer, se volvió un muchacho agresivo y retraído. La casa comenzó a despedir un aroma insoportable, similar al que emite un cuerpo en proceso de descomposición. Para el año de 1987, la paciencia y la estabilidad emocional de la familia Snedeker habían llegado a su fin. Un año de abuso les había pasado una dolorosa factura. La personalidad de los adolescentes de la familia era ya completamente distinta, y el matrimonio entre Carmen y Allen Snedeker estaba cerca del colapso. Mientras tanto, los actos de los espíritus de la mansión poseída en la que habitaban subían de tono a cada minuto. Desesperados, los Snedeker decidieron llamar a la pareja de psíquicos más famosos de la época, Ed y Lorraine Warren, los mismos que años antes habían analizado a fondo la posesión de la famosa mansión de Amityville. Los Warren trabajaron y vivieron en la casa de los Snedeker durante 9 largas semanas. Fue un periodo difícil. Como si los demonios sintieran la presencia de los afamados psíquicos, la casa comenzó a reaccionar con violencia. John Safis, un miembro del equipo de investigación, pudo ver varias apariciones que, según dijo después, trataron de atacarlo y despedían un olor nauseabundo. Nunca he estado más asustado en toda mi vida, dijo. Al final, los Warren llegaron a una conclusión extrema. La casa necesitaba un exorcismo.
El proceso fue particularmente complicado. Los presentes recuerdan que la casa entera se sacudió, como si fuera un cuerpo en pleno ritual de expulsión espiritual. No hubo mueble que no se moviera, ni tubería que no crujiera. Después del proceso, que duraría varias horas, la casa entró en una calma singular. Lo que antes había sido un infierno, se había convertido, de la nada, en un lugar tranquilo. Como por arte de magia, la actividad paranormal se detuvo. La calma inundó el lugar. Dicen quienes lo vivieron que la diferencia fue inmediata y tan clara como la que existe entre el día y la noche. De manera asombrosa, los Snedeker vivieron ahí unos meses más y después se mudaron. Desde entonces, la casa no ha vuelto a registrar incidente alguno. Pero, ¿por qué ocurrió la posesión demoníaca de la casa? De acuerdo con los investigadores de lo paranormal, los dueños de la funeraria profanaban los cuerpos de manera terrible. La corrupción de los cientos de restos desató el dolor de almas que, agraviadas, buscaban venganza. Si eso es verdad, tal vez es posible afirmar que el dolor humano no termina con la muerte. Quizás apenas empieza. Si quieres ser parte del club, suscríbete y mándanos tu historia a clubinfernostories@gmail.com y aquí la contaremos.